Forsua. Conceptos indispensables del manejo higiénico de alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos afectan a toda la población, por lo que los prestadores de servicios de A y B, de alimentos y bebidas, tendrán la responsabilidad de manejarlos de manera higiénica para ofrecer alimentos inocuos, ¿sí? Actualmente un sistema de inocuidad de alimentos debería resultar imprescindible para las empresas que ofrecen servicios de A y B. Las siguientes disposiciones normativas podrían ayudar a frenar un índice tan elevado de ETAs que actualmente existe en nuestro país. ¿Qué es un manipulador alimentario? Es toda persona empleada en la producción, preparación, procesado, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y venta de alimentos. Ahora, esta otra definición que les puse aquí abajo se me hace muy interesante. Es una definición que viene en la ISO 22002, en la guión 2, programas de prerequisitos sobre inocuidad alimentaria, parte 2 para catering. Habla específicamente que no solamente los manipuladores de alimentos que los manipulen directamente, sino aquellos que también tengan contacto con el envase o con el contenedor de esos alimentos. Entonces dice, cualquier persona que manipule directamente alimentos envasados o no envasados, equipo y utensilios de comida o superficies en contacto con alimentos y por tanto se espera que cumpla con los requisitos de la higiene de los alimentos. Aquí, entonces, si ustedes se ponen a analizar, pues tiene que ver no solamente con cocineros, también con la gente que almacena, que recibe los alimentos, pues también tiene contacto con los alimentos, no de manera directa, pero sí con los envases. O, por ejemplo, meseros, stewards, que muchas veces llegan a tener la duda el personal de si ellos se consideran manipuladores de alimentos. Sí se les considera y por lo tanto tienen que cumplir con todas las reglas de higiene. ¿Y qué es higiene? La higiene es una rama de la medicina que tiene por objeto la prevención de enfermedades para la conservación de la salud. Todas las acciones que tienen que ver con limpieza o mantenimiento de las condiciones higiénicas en un establecimiento, que van desde la limpieza y desinfección de un equipo específico a actividades de limpieza periódica en el establecimiento, incluyendo edificio, estructuras y actividades de limpieza de suelos. Buenas prácticas de higiene de los alimentos se define como todas las condiciones y medidas necesarias que se deben aplicar para alcanzar la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria, es decir, desde el cultivo, la crianza y la captura. ¿Y qué quiere decir inocuo? Quiere decir que el alimento o bebida no causará daño a la salud al consumirlo, por lo que los alimentos y bebidas manejados higiénicamente son los que no provocarán enfermedades. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un programa o de un sistema de inocuidad alimentaria? Pues que se produzcan alimentos y bebidas inocuas, que no le hagan daño al consumidor cuando precisamente las consume, las ingiere. Medidas necesarias que se realizan durante el manejo de los alimentos y que aseguran la inocuidad de los mismos involucra la calidad de los ingredientes y materias primas que utilizamos. Las personas que reciben los alimentos es un filtro, es alguien que nos puede ayudar mucho a detener, no permitir que entren alimentos o materia prima al establecimiento, que dentro del establecimiento, dentro de una cocina, ya no se va a poder resolver. Entonces es muy importante que la gente que recibe los alimentos esté muy capacitada, sepa exactamente cuándo recibir un alimento y cuándo rechazarlo. Cuando no cumpla lo mínimo, no deberían de recibirlo porque después ya no va a poderse producir un alimento o bebida inocua. También el manejo higiénico de los alimentos involucra los buenos hábitos de higiene del personal, el control de tiempo y temperatura, la limpieza y desinfección y el control de plagas. ¿Por qué es importante el control de tiempo y temperatura en el manejo higiénico de los alimentos o para obtener un alimento o una bebida inocua? Es por el desarrollo de los microorganismos. Si nosotros llevamos un buen control de tiempo y temperatura, vamos a controlar el desarrollo de los microorganismos. Es eso, es fundamental eso. ¿Qué son los alimentos contaminados? Son aquellos que contienen sustancias dañinas, organismos patógenos o partículas ajenas al alimento. En sustancias dañinas a esto le llamamos contaminantes químicos.
Organismos patógenos son contaminantes biológicos y partículas ajenas al alimento, pues vamos a llamarle que esta es una contaminación física. ¿Qué quiere decir patógeno? Significa que puede causar enfermedad. No todos los microorganismos resultan patógenos. No todos los microorganismos que están en un alimento van a producir una enfermedad. Entonces a nosotros nos va a interesar mucho conocer a los patógenos. Es muy importante que nosotros conozcamos los patógenos, específicamente aquellos que pueden producir una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque de esta manera vamos a evitar que contaminen nuestros alimentos y que además haya un desarrollo dentro de los alimentos. No siempre se pueden detectar los alimentos contaminados, porque muchas veces esos contaminantes, como son los microorganismos, son invisibles, o sea, no se pueden ver a simple vista. Necesitamos métodos para poderlos ver. Entonces, es muy importante que sepamos que aunque un alimento no está descompuesto, puede estar contaminado. Y un alimento contaminado, al consumirlo, nos puede causar un daño a la salud. Ahora, ¿qué son los alimentos descompuestos? Pues los alimentos descompuestos son aquellos alimentos que presentan cambios en sus características organolépticas, como el olor, color, sabor, textura o apariencia. A las características organolépticas también se le llaman características sensoriales. Son lo que detectamos por medio de los sentidos. Y entonces con eso nosotros podemos detectar que el alimento está descompuesto y ya no es apto para consumo humano. Por ejemplo, los frijoles acedos les ponen bicarbonato, los cuecen, ¿no? Los vuelven a hervir y ya con eso piensan que ya le quitaron lo contaminado, lo descompuesto. O por ejemplo, es bastante común que un queso se ve que ya le salió hongo y le quitan el cacho y ya lo consumen. ¿Qué riesgo hay de hacer eso? Esos alimentos, déjenme decirles una cosa, puede ser que no sean inocuos. ¿Qué cosa puede quedarse en esos alimentos que los mantiene contaminados? Pues toxinas. Hay microorganismos que producen toxinas, hay bacterias y hongos que producen toxinas. Entonces, aunque vuelva a hervir, vuelva a calentar, vuelva a hervir el alimento, las toxinas no se van a destruir. Y nosotros no sabemos si cuando se descompuso, esos microorganismos estaban produciendo toxinas. En el caso del queso, hay que tener mucho cuidado porque aunque nosotros le quitemos el cacho que está contaminado, nosotros no sabemos, no estamos viendo toda la contaminación que ya tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es hongo, los filamentitos de los hongos muy probablemente ya se están introduciendo hacia el interior del queso. Entonces, puede ser que ya el queso internamente, aunque no lo vemos, ya esté contaminado. Y aunque le quites el cacho, no va a resultar inocuo. Enfermedades transmitidas por los alimentos. Brotes de origen alimentario. Un brote de origen alimentario se define cuando dos o más personas enferman de la misma enfermedad a causa de beber o comer un mismo alimento o bebida. Con que dos personas se enfermen por comer lo mismo, en el mismo lugar, en el mismo momento, y que sea diagnosticado como la misma enfermedad. Tiene que ser la misma enfermedad. En Estados Unidos, cuando hubo un brote de salmonelosis, ¿por qué se dieron cuenta en Estados Unidos que provenía de un solo alimento? Porque fueron cerca de 50 personas las que se enfermaron, pero fueron personas en diferentes estados de Estados Unidos. ¿Por qué se dieron cuenta de que provenía del mismo alimento? Porque en la entrevista a los pacientes, a los que se enfermaron, en la misma semana que adquirieron la salmonelosis, habían consumido sushi de atún. Y aparte, otra característica es que era salmonelosis, pero era una salmonela muy específica. En el laboratorio identificaron la salmonela y era salmonela serrati. Entonces, eso les dio la pauta para saber que aunque estaba distribuido en todo Estados Unidos, provenía de un solo alimento. En las investigaciones que hizo la FDA, se dieron cuenta que todos los comensales habían comido sushi de un sushi que se servía en restaurantes, pero que provenían de un solo comisariato. Entonces se encontraron evidencias en el comisariato que ellos contaminaban el atún, o sea, el atún no venía contaminado de origen, sino que en el comisariato habían contaminado el atún y ese atún lo distribuyeron a los diferentes restaurantes. Y eso fue lo que generó, y eso se considera un brote de origen alimentario.
Entonces tiene que ser identificada la enfermedad, tiene que ser diagnosticado, que sea la misma enfermedad y que hayan comido el mismo alimento prácticamente todos los del brote. Establecimientos locales e instalaciones, dependencias y anexos formalmente constituidos donde se manejen alimentos y bebidas. En la industria de la hospitalidad se atienden grupos vulnerables. ¿Qué es un comensal vulnerable? Aunque tenga poca contaminación el alimento, se va a enfermar. ¿Quiénes son los comensales vulnerables? Alguien que ya presente una enfermedad es más susceptible. Entonces, enfermos, personas que tengan alergias también, personas con inmunodeficiencia, embarazadas o personas que estén lactando, turistas, sobre todo los turistas que vienen de países donde tienen sistemas de inocuidad muy robustos. Cuando vienen acá ellos no tienen la costumbre de consumir alimentos contaminados. Entonces a todos ellos se les llama vulnerables. Impacto de la higiene de los alimentos. Hay un impacto social porque afecta a la salud de todas las personas que consumen los alimentos que preparamos. Hay un impacto legal porque es un delito causar daño a la salud. Y hay un impacto moral porque es nuestro deber humano manipular los alimentos higiénicamente para preservar la salud y el bienestar de nuestros comensales. O sea, si yo quiero que me sirvan alimentos inocuos, pues yo voy a preparar alimentos inocuos. Beneficios de manejar higiénicamente los alimentos. Para el empresario, es un mejor control de los alimentos, reducción de mermas, desarrollo de la disciplina, mejor control de proveedores, mayor competitividad, cumplimiento de las disposiciones legales. Tiene todos estos beneficios para la empresa. Para el personal, significa un reto que puede lograr, incrementa su autoestima, desarrolla el orgullo por el trabajo bien hecho, comprende por qué lo hace y se compromete, desarrolla valores individuales, unifica valores organizacionales y se hace más empleable. Un colaborador que aprende a manejar los alimentos higiénicamente se hace empleable, más empleable. Va a lograr entrar a trabajar a lugares donde se valore esto de la inocuidad y él va a poder hacer un muy buen desempeño y por lo tanto se hace empleable, se profesionaliza, desde luego. ¿Cuáles son los beneficios para el cliente? Aumento de la confianza, no está en riesgo de enfermarse, lealtad al establecimiento, la higiene es un componente de la satisfacción del cliente, evaluación favorable por parte del cliente, aumenta la probabilidad de que desee regresar. Si un cliente no se enferma, está sabrosa la comida, va a regresar. Para nuestro país, reducción de las enfermedades transmitidas por alimentos, desarrollo de confianza de los turistas, aumento de las divisas por turismo, mejor imagen en el exterior y mayor competitividad internacional. Contaminación de los alimentos, causas. Hay contaminación física, química y biológica. ¿Y qué es un peligro? Es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, bebida o suplemento alimenticio, o bien la condición en la que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. Y esta definición viene desarrollada por el sistema de inocuidad HACCP, que es análisis de peligros y de puntos críticos de control. Entonces, ¿cuál es la contaminación biológica o los peligros biológicos? Son los contaminantes que se dan por organismos patógenos. Las bacterias, hay bacterias patógenas y hay bacterias que no son patógenas. Entonces, un ejemplo de bacteria patógena puede ser la Escherichia coli, y más si se trata de la 157, esa es bastante virulenta. Hongos, también hay hongos patógenos. La contaminación biológica tiene como uno de sus principales vehículos de transmisión las manos. Está compuesta toda la contaminación biológica por bacterias y o sus toxinas, hongos y o sus toxinas, parásitos o los huevecillos o las larvas de estos parásitos, virus, así como los venenos de algunas plantas y peces. Todos estos constituyen los contaminantes biológicos. Las toxinas que se les llama biológicas, producidas por mohos y bacterias. Los granos y semillas pueden contener también toxinas de hongos como el Aspergillus, el Penicillium, el Fusarium, Monascus. Frutos y bebidas, por ejemplo, la manzana y jugo de manzana, que pueden tener patulina producida por el Penicillium expansum, que es un hongo, es patógeno.
Pescados, el pez globo que puede contener en sus gónadas, hígado, intestino y piel tetradotoxina producida por toxinas marinas. Todas estas son toxinas biológicas. También los moluscos bivalvos pueden tener algunas toxinas, por ejemplo, las acitoxinas que pueden tener algunos almejas, mejillones, ostras y vieiras, que producen un envenenamiento paralizante. También tenemos la brevetoxina, que también produce un envenenamiento neurotóxico. O también podemos tener el ácido domoico, que produce un envenenamiento amnésico. Y bueno, también tenemos la contaminación física o los peligros físicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues es toda aquella contaminación causada por materiales extraños dentro del alimento que a veces se pueden ver. Por ejemplo, cabellos, vidrios, curitas, grapas, piedras o fauna nociva, por ejemplo, insectos. Y la contaminación química es la contaminación por envenenamiento por productos químicos. Dentro de la contaminación química se encuentran los metales pesados y otros elementos químicos presentes en utensilios, como plomo, cobre, estaño y zinc. Por ejemplo, el peltre, cuando se despostilla, suelta plomo y entonces está contaminando el alimento. Una lata abollada también puede estar produciendo que el alimento se contamine de metales pesados. ¿Por qué? Las latas en general traen un recubrimiento. Se les pone ese recubrimiento para que los alimentos no estén en contacto con la lata, porque la lata puede estar llevando metales pesados al alimento. Entonces, ¿qué hace? Le ponen ese recubrimiento. Desgraciadamente, cuando la lata se abolla, este recubrimiento se puede incluso romper a nivel microscópico. A lo mejor no se ve, pero sí se llega a romper. Entonces, pueden estar migrando todos los metales pesados hacia el alimento. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primera, no se debe recibir latas abolladas. Pero si a ustedes se les llega a caer una lata en el establecimiento, sí pueden recuperar el alimento. Lo único que tienen que hacer es sí abrir esa lata. ¿Qué se tiene que hacer antes de abrir cualquier lata? Lavar y desinfectar. También hay contaminación química por productos químicos. Entran en contacto con los alimentos y dejan residuos o que se emplean de manera inapropiada, formación de cloraminas. Cuando no hay un buen control de la concentración del hipoclorito de sodio, cuando se usa hipoclorito de sodio para desinfectar, o tienen algunas condiciones en el pH también, o dejan residuos de alimentos, hay formación de cloraminas y las cloraminas desgraciadamente son cancerígenas. También para el control de la fauna nociva que no son los adecuados y seguros o que son aplicados por personas inexpertas, organofosforados y carbamatos. Hay gente que se dedica a fumigar, a hacer control de plagas que no tienen la capacidad, las habilidades suficientes, entonces pueden estar contaminando nuestras superficies o los alimentos y eso es peligroso. También aditivos como conservadores, colorantes, edulcorantes, saborizantes que no son grado alimenticio. El aceite quemado, cuando se usa demasiado el aceite se quema y hay formación de acrilamidas y son tóxicas para el ser humano también. Productos químicos, recipientes de plástico que no son los apropiados para utilizarlos en el horno de microondas. Hay que checar en la parte de abajo de los recipientes si se puede calentar en el horno de microondas. O por ejemplo, el calentamiento del unicel en horno de microondas puede producir dioxinas que son tóxicas, cancerígenas, mutagénicas y bioacumulables. Medicamentos de uso pecuario veterinario, como antibióticos y anabólicos que se utilizan sin cuidado ni control para la crianza de animales. Los animalitos también se enferman, también se infectan, entonces necesitarán medicamento. Aquí el problema es que si no se aplican adecuadamente o, por ejemplo, no se espera que el animal elimine todo el medicamento y lo sacrifican, pues la carne va a venir contaminada. Anabólicos como el clenbuterol, que está prohibido. Por eso también se recomienda comprar carnes que sean tipo PIP, tipo Inspección Federal, para evitarse toda esta problemática. Ahora, ¿qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es la que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa de un proceso o un producto diferente. Esta es la definición.
Fíjense que las principales responsables de las ETAs, de las enfermedades transmitidas por alimentos, son las bacterias, son las principales causantes de ETAs. Entonces vamos a tratar de conocerlas, ver sus características. Pues las bacterias son microorganismos que se reproducen rápidamente por división directa. Aquí está una bacteria y empieza a crecer, se empieza a dividir hasta que se convierte en dos. A esto se le llama bipartición o fisión binaria, esta forma de reproducirse, bipartición o fisión binaria. En condiciones ideales, esta bipartición o fisión binaria se lleva a cabo cada 20 minutos. A cada 20 minutos hay una reproducción, se dividen en dos las bacterias. Algunas bacterias producen toxinas. ¿Qué son las toxinas? Todos los microorganismos, incluyendo las bacterias, desde luego, tienen desechos. Mientras se van reproduciendo, pues desechan. Pero algunos desechos de algunas bacterias son tóxicos. A veces lo que nos hace daño en el alimento es la presencia de esas toxinas y no tanto de las bacterias. Ya que una bacteria produjo toxinas en un alimento, ese alimento, aunque se vuelva a recalentar, ya no se le pueden quitar las toxinas. Por eso es muy importante que evitemos que se contaminen los alimentos con bacterias para evitar que si hay algunas que produzcan toxinas, pues produzcan sus toxinas. El calor no destruye las toxinas. A las bacterias sí, pero a las toxinas no. ¿Y cuáles son los requerimientos de las bacterias? En general, sus requerimientos son comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. A esto lo conocemos como chato. Para acordarnos, para manejarlo fácilmente, vamos a recordarlo como chato. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los requerimientos de las bacterias. Comida. Las bacterias prefieren alimentos con un alto contenido en proteínas y agua, por lo que se les conoce como alimentos potencialmente peligrosos. Este concepto de alimentos potencialmente peligrosos es sumamente importante, muy importante. ¿Qué son alimentos potencialmente peligrosos? Pues todos los que tengan proteínas, humedad, un pH neutro. Aquí tenemos algunos ejemplos de potencialmente peligrosos. Y aquí les puse la definición que viene en la norma para obtener el distintivo H. Dice alimentos potencialmente peligrosos, aquellos que en razón de su composición o manipulación pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y o la formación de sus toxinas, por lo que representan un riesgo para la salud humana y requieren condiciones favorables de conservación en almacenamiento, transporte, preparación y servicio. Se consideran, por ejemplo, frutas y hortalizas preparadas, productos de la pesca, productos lácteos, carne de cualquier animal y huevo. Todo lo que sea seca, las pastas secas, el frijol, todos los granos, no son potencialmente peligrosos. Las hortalizas y las frutas, mientras no estén preparadas, no se consideran potencialmente peligrosas. De hecho, por eso se pueden tener a temperatura ambiente. Humedad. Los alimentos húmedos favorecen el desarrollo bacteriano. Grado de acidez o pH. El grado de acidez o pH se mide de 0 a 14. Los microorganismos prefieren alimentos que no son muy ácidos, parecidos al agua. Es muy importante saber que los alimentos ácidos no permiten que se multipliquen las bacterias, pero no las destruyen. Entonces aquí les puse una escala del pH. Cuanto más se acerca a 0 el pH, vamos a decir que es más ácido. Cuanto más se acerca a 14, vamos a decir que el alimento es más alcalino. Y cuando está en 7 o alrededor de 7, vamos a decir que el alimento es neutro o el pH es neutro. ¿Qué es lo más ácido que se conoce? El ácido muriático o el ácido clorhídrico. Tiene pH de 0.0. Del otro lado, ¿qué es lo más alcalino? Pues la sosa cáustica. Tiene pH de 14. Entonces, aquí en medio es el pH que requieren las bacterias para reproducirse. El agua tiene pH neutro, por ejemplo. Cuando ustedes preparan un ceviche de pescado, por ejemplo, y nada más lo marinaron en limón, eso no está destruyendo bacterias patógenas como puede ser cólera. Si el pescado cuando fue capturado tenía cólera y no lo cocieron con calor, sino que nada más lo marinaron con limón, lo que va a hacer el limón es que el pH, como se va a hacer muy ácido, el limón tiene un pH de 2. Entonces, cuando ustedes marinan, lo que van a hacer es que van a detener el desarrollo de las bacterias.
y si hay una patógena, pues también se va a detener. El problema es cuando ya lo ingerimos, que cuando llega a la sangre, pues tienen un pH neutro. La sangre tiene un pH neutro de 7.4. Entonces, ahí se puede empezar a desarrollar el cólera, la bacteria. Esto es con respecto al pH. La temperatura ideal de las bacterias responsables de intoxicaciones o infecciones es de 37 grados. Esa es la temperatura ideal, que casualmente es la temperatura corporal de un humano cuando está sano, ¿verdad? Sin embargo, pueden crecer bien con una velocidad considerable entre 4 y 60. Fuera de este rango, su potencia reproductora se ve bastante disminuida. A este rango de temperatura se le conoce como zona de peligro de temperatura. Y vamos a evitar, por lo tanto, que los alimentos potencialmente peligrosos estén dentro de esta zona. Vamos a manejarlos o fríos a máximo 4 grados o calientes mínimo a 60. Aquí tenemos una gráfica de temperaturas. De 60 para arriba, entre mayor es la temperatura, los microorganismos morirán. Acá se presenta la muerte bacteriana. Acá, máximo 4, temperatura para mantener refrigerados los alimentos. Y esta es la zona de peligro de temperatura. A partir de los 4 grados, los microorganismos siguen latentes, pero con un nivel de decrecimiento mínimo. O sea, cuanto más frío está el alimento, más lenta es la reproducción bacteriana. Y en menos 18 grados o inferior, que es la temperatura de congelación de los alimentos. Tiempo. El tiempo es importante. Al menos en 20 minutos hay una reproducción bacteriana. Entonces hay que evitar que los alimentos se encuentren en las condiciones ideales para el desarrollo de las bacterias, incluyendo que no estén mucho tiempo en la zona de peligro de temperatura. Y las bacterias se clasifican dependiendo de sus requerimientos de oxígeno en aerobias, las bacterias que requieren oxígeno para vivir. Las bacterias anaerobias son las bacterias que se desarrollan en ausencia de oxígeno. Y hay bacterias que se les llama facultativas. Son bacterias que se desarrollan en presencia o en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿en qué alimentos pueden vivir las bacterias anaerobias e incluso las facultativas? Pues en alimentos envasados al vacío, alimentos enlatados, ahí pueden vivir estas bacterias. Aquí hay una tablita de ejemplos de bacterias. Aquí viene el nombre de la bacteria. Todas son patógenas, todas producen enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí están sus requerimientos de oxígeno, si forman esporas y formación de toxinas. Las bacterias, cuando no están en un ambiente adecuado para estarse reproduciendo, hagan de cuenta que se protegen, como que se encapsulan y se forman esporas. No se están reproduciendo, pero hay una viabilidad de que se empiezan a reproducir en cuanto estén en un ambiente propicio para su desarrollo. Entonces, aquí, por ejemplo, la Escherichia coli, la O157H7, no requiere oxígeno. Sin embargo, acá el asterisco nos dice que es un organismo anaerobio facultativo. O sea, es una bacteria que es facultativa. Se puede reproducir en presencia o en ausencia de oxígeno. Entonces, les recuerdo que los alimentos fríos hay que mantenerlos bien fríos a 4 grados o menos. ¿Por qué si el desarrollo bacteriano se detiene en menos 10? ¿Por qué tenemos que mantener los alimentos congelados a menos 18? Lo que pasa es que el deterioro de los alimentos no solamente se debe a los microorganismos o a las bacterias, no necesariamente. El deterioro de los alimentos también se debe a las enzimas del propio alimento. O sea, los alimentos tienen enzimas que conforme van envejeciendo, pues van alterando el alimento y lo van descomponiendo. No necesariamente tiene que hacer por la acción de los microorganismos, sino también por acción de las enzimas. Entonces, conforme está más frío el alimento, las enzimas propias del alimento, su actividad va bajando. Entonces, por eso se guardan a menos 18. Y los alimentos calientes hay que mantenerlos a mínimo 60 grados en las mesas calientes. Vamos a ver las características de los virus. Los virus son agentes infecciosos intracelulares que pueden ser o no patógenos y que tienen la capacidad de infectar, de replicarse y de adaptarse y que solo pueden reproducirse dentro de las células de otros organismos. O sea, son parásitos estrictos.
porque necesitan forzosamente meterse a una célula para poder vivir. De hecho, se dice que son partículas virales, ni siquiera son microorganismos, porque no puede vivir por sí mismo. Necesita introducirse a una célula para poder reproducirse y vivir. Los virus necesitan de huéspedes vivos, humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir, ya que carecen de mecanismos propios. Son capaces de hacer copias de sí mismos, de replicarse en las células vivas del huésped al que infectan, para que de este modo provoquen una enfermedad. Entonces, están tan pequeñitos que yo les digo que están incompletos. Necesitan apoderarse del sistema metabólico de una célula viva para poderse reproducir. A diferencia de algunas bacterias, en ningún caso puede ser beneficioso para el organismo. La COVID-19, que es la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, es una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Se le considera una enfermedad transmitida por alimentos? ¿Creen que potencialmente existe la posibilidad de que un alimento contaminado con SARS-CoV-2 pueda producirle COVID-19 a un comensal? No se conoce en la actualidad una persona que se haya enfermado de COVID-19 por comer un alimento contaminado con el virus. No se conoce. Eso no quiere decir que no lo haya o que no lo pueda haber. El tamaño de los virus es notablemente menor que el de una bacteria. Solo pueden detectarse por microscopía electrónica, o sea, ni siquiera por un microscopio óptico normal. Entonces, vean nada más la diferencia en tamaños. Aquí tenemos el núcleo de una célula eucariota. Una célula eucariota puede ser como la de una amiba. Hagan de cuenta que es una amiba, pero es el núcleo de esa amiba. Entonces está el núcleo de la amiba y la bacteria mide más o menos lo mismo. Y miren el virus, está infinitamente más pequeño. Características de los parásitos. Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos: los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Los protozoos infecciosos para los seres humanos pueden clasificarse en 4 grupos según su modo de movimiento. Los sarcodinos o amebas, entamoeba es un ejemplo. Los mastigóforos o flagelados, la Giardia y la Leishmania son ejemplos. Los coleóforos o ciliados, como el Balantidium, y los esporosos, organismos cuya etapa adulta no es móvil, como el Plasmidium y el Cryptosporidium. Todos estos parásitos son causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Características de los parásitos. Hay 3 grupos importantes de helmintos que son parásitos humanos. Gusanos planos, como los platelmintos, por ejemplo las tenias, como la tenia saginata, la solitaria. Gusanos de cabeza espinosa, acantocéfalos. Las formas adultas de estos gusanos residen en el tracto gastrointestinal. Gusanos cilíndricos, nemátodos. Las formas adultas de estos gusanos pueden residir en el tracto gastrointestinal, la sangre, el sistema linfático o tejidos subcutáneos. Por su parte, los estados inmaduros larvas pueden provocar enfermedades por infección de diversos tejidos corporales.